¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al primer episodio de El Desconecte Podcast. Hoy como invitado, Josué Morales. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación al podcast. Qué bueno que podemos conversar con la gente joven y poder transmitirles un poquito acerca de la historia de este servidor. Bueno, ¿qué les digo? Tengo 40 años de trabajar en los medios, de ser comunicador social, más de 40 años, 42 años. No nacían ustedes todavía cuando yo ya estaba empezando a trabajar. Empecé en una radio hace muchísimos años, en el año 83, justamente cuando entré a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Yo estaba muy joven en ese tiempo, entonces empecé a trabajar en radio, trabajaba en una estación de radio, luego pues fui abriéndome diferentes espacios y estudiando al mismo tiempo, y al final de mi carrera pues he incursionado en varios aspectos de la comunicación. Me hice actor de voz principalmente, luego creé personajes humorísticos. Eso me llevó a crear un show. Hice un show durante muchos años en el escenario, en la radio y en la televisión, con diferentes personajes de mi creación. Y también pues he incursionado en locución de comercial. Por mucho tiempo lo hice. Y últimamente lo que hice fue audiolibros, narración de audiolibros y actuación en vivo de shows de comedia. Todo fue por etapas, inició entonces ¿sería con su voz? ¿No era doblaje o...? Sí, alguna vez ese doblaje, no de películas específicamente. Una vez me doblé a mí mismo porque participé en una película hace muchos años. Participé en una película que se hizo en Guatemala que se llamó La niña que vio el mundo desde arriba, y pues hicimos unas escenas en Petén. Pero el audio no quedó bien. El audio ambiente no quedó bien. Entonces tuvimos que doblarnos a nosotros mismos. Entonces me doblé a mí mismo en una película. Y hace muchos años todavía pues no se hacía el lip sync como se hace ahora con una computadora. Se grababa en una cinta. Y el técnico tenía que cuadrarlo muy bien con el video. También hice algunos comerciales. Alguna vez doblé las voces de actores que salían en algún comercial o de alguna caricatura. Entonces, sí fue un doblaje. Y cuando es doblaje, desde que ya le dan el papel, que empieza a estudiar como al actor original, digamos, al que habla en inglés, y tratar de imitarlo, ¿o es más darle su propio estilo a...? No, en algunos casos, aquí entra un tema bien interesante, porque en algunos casos sí hay que imitar la voz del original en inglés. Entonces uno imita lo más posible al original en inglés y le pone la voz. En otros casos sí te piden que crearle la propia voz al personaje. Pero la mayoría de las veces, cuando ya es un personaje creado, que ya tiene un acento, un timbre determinado, hay que imitar la voz lo más posible para que se parezca, si es conocido, pues. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión tuve que hacer la voz de un tejano, entonces el original en inglés tenía ese acento y querían que en español sonara lo más posible. Entonces lo escuché muchas veces hasta que le agarré el tono y logré hacer la imitación de la voz del personaje. Era breve, pero había que hacerlo muy parecido. Después de ir entonces en el doblaje, fue poco a poco y llegó a la tele. Sí, la verdad que estuve en televisión muy poco, no he hecho mucha televisión, pero digamos en la creación de personajes. Sí, hubo un año que hicimos un programa de televisión cuando empezaba Guatevisión, que se llamó El Camerino, y en ese programa éramos varios personajes
Yo hacía varios personajes junto a una compañera que trabajaba conmigo, que era Celia Recinos, y entre los dos hacíamos varios personajes. Y el programa se llamaba El Camerino, y ahí mismo prácticamente salíamos con todos los vestuarios de los personajes y nos cambiábamos. Entonces fue muy interesante. Estamos hablando hace muchos años. Pero sí hice televisión con personajes caracterizados. Muy conocido por sus personajes. ¿Usted le fue dando a cada uno, lo fue creando desde cero, le fue dando vida? Sí, los personajes que yo creé, sí los creé prácticamente desde cero. Empezaron en radio. Los personajes empezaron a sonar en radio, que era un programa que transmitíamos hace muchos años. Yo empecé a hacer personajes con la voz nada más, de varios personajes humorísticos. Y luego pues los llevamos al teatro, a la escena, tanto en el teatro como en la televisión. Y hablando de teatro, que es principalmente la pregunta por lo que veníamos, ¿verdad? ¿Cómo es hacer su propio show? ¿Desde dónde empieza? Es un proceso. Crear un show para teatro, para tenerlo en un escenario, es un proceso. Primero hay que tener el libreto, ¿no? Hay que escribir el libreto. Escribir el libreto con todos los detalles, hay que ponerle todos los detalles al libreto. Va por escenas, ¿no? Escena 1, por ejemplo. En la escena 1 y se detalla todo. En la escena 1 aparece una sala, por decirte algo. En una sala iluminada con una sala en la que hay un sillón y cuadros y algo como lo que estamos viendo acá, se detalla en el guión. Entonces ya después viene el nombre del personaje. Aparece personaje tal y entra. Diálogo con personaje tal. Y está todo el diálogo que hacen, ¿ah? Uno y otro personaje. Termina la escena y sale el término que se usa en teatro, es mutis. El mutis es que sale de escena. Personaje, cuando termina sus diálogos, personaje tal hace mutis y se queda personaje tal. Luego salen los dos y nos vamos a blackout. O sea, el guión, el libreto del teatro es muy detallado. La iluminación, en qué momento entra el sonido, en qué momento entra el puente musical o lo que se utilice. El blackout, cuando nos vamos a negro y es para cambiar de escena. En fin, el libreto de teatro es muy detallado. Entonces hay que empezar por ahí. Lo primero, pues hay que crearlo, ¿eh? Primero está en tu mente la idea y luego escribir el libreto para que en base al libreto se haga lo que se llama una escaleta. Ustedes usan escaleta seguramente. La escaleta, cada uno de los que intervienen, por ejemplo, el iluminador, el de sonido, el regidor de escena, que es una persona que lleva control de todo. Y estamos listos con escena 2. En la escena 2 aparece fulano y fulana, listos. Y están listos antes de que termine la escena anterior, ¿verdad? Entonces, el que está en el sonido, por ejemplo, también lleva su libreto y hay un asistente de sonido que le dice al de sonido, preparado con efecto de puerta que se abre y se cierra, ya viene, listo, porque él va leyendo todo lo que dicen los actores, ¿no? Va leyendo y luego, listo, vamos, ahora. Ahí el de sonido, pues tira. Igual está una persona con el guión y con la escaleta, con el de luces, ¿verdad? Listo, viene iluminación en rojo. Listo, iluminación en rojo en un momento. A la cuenta de 3, 2, 1, ahora.
Entonces el de iluminación tira el rojo que hay que tirar, o el amarillo, o el cambio de luz, o el blackout. Viene blackout, listos, estamos en escena 2, viene escena 3, listos. O sea, hay una persona en cada, o el iluminador lleva la lectura de todo lo que están diciendo los actores para saber, porque ahí tiene detallado él en qué momento va el blackout, en qué momento va la luz anaranjada. O sea, el libreto de teatro es muy detallado. Tiene todos los elementos, en qué momento va el puente musical, en qué momento va la canción, si es que entra una canción, en qué momento va tal iluminación. Cada uno tiene una copia del libreto y una escaleta donde va todo lo que va en el show. Y el regidor de escena, que es una persona que se sabe el show de memoria, ¿verdad? Lleva su libreto, por supuesto, pero está listo. Estamos listos con personaje tal. Ya listos, bueno, ya viene, está bien. Listos. Cuando ya dice él listos, ya el actor está en la pierna, ¿verdad? La pierna se le llama a la cortina. Si se dan cuenta ustedes en el teatro, hay dos cortinas así, ¿no? Y hay varias cortinas a veces así. Esas se llaman piernas. El actor ya debe estar en la pierna para que cuando el regidor diga, ahora, entra. Entonces, todo eso está detallado en el guión. Entonces tenemos el libreto y se ensaya muchas veces, ¿no? Se ensaya y se practica y se aprende de memoria hasta que el actor ya lo sabe de memoria y sale a escena. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma que en Guatemala no se utiliza, que estamos hablando propiamente de la actuación. No sé si de eso quisieras hacer alguna pregunta. Sí, es un equipo el que está atrás de eso. O sea, Sí, uno dice la obra del comediante o de tal persona, pero es todo un equipo el que lleva atrás. Y ahora conectar con el público es más difícil todavía, más si es comedia. O sea, sí, pues, o sea, conforme va pasando el tiempo, va cambiando, se va actualizando. exactamente. Aparte está la gente de vestuario y maquillaje. O sea, siempre hay un equipo de backstage, que le llamamos, ¿verdad? El equipo backstage. A veces los actores tienen que maquillarse ellos mismos porque no hay un maquillista. El actor se maquilla a sí mismo y él mismo se cambia de vestuario y todo, porque no hay otra persona que lo... A veces lo que hay son asistentes, nada más, ¿verdad? Pero lo ideal es tener un vestuarista, alguien que tiene en orden los vestuarios, que tiene en orden los maquillajes. La mayoría de veces el actor se cambia solo y se maquilla. Pero hay un equipo de gente atrás que está pendiente de todo eso. Por ejemplo, el regidor de escena, el de luces, el de sonido, son indispensables porque ellos tienen que asistir en la producción propiamente, ya en el montaje. Ahora, previo a todo eso, hay un trabajo que hacer. Ya se tiene el guión, y el libreto, perdón. En este caso es libreto. Ya se tiene el libreto, ya los actores están ensayando y ya se saben y ya viene el montaje propiamente. Pero aparte de eso, viene la logística de conseguir un teatro. El productor, el productor, hay dos productores. El productor general, que es el dueño del espectáculo. El productor general es el dueño del espectáculo, es el que pone el dinero o el que consigue el dinero, porque lo puede conseguir a través de patrocinadores. El productor general tiene que conseguir el teatro, las fechas, cuándo, en qué horarios, dónde, qué días, hacer un contrato con el lugar, no sé si me estoy extendiendo mucho, No, hacer un contrato con el teatro, por ejemplo, con el lugar donde se va a presentar, se hace un contrato, vamos a presentar la obra o vamos a presentar el show durante 6 fines de semana o 4 fines de semana.
viernes, sábado y domingo. Entonces se hace un contrato. Y en ese contrato entonces entra la parte económica. ¿Cuánto me va a costar? Bueno, va a costar tanto. Entonces el productor tiene que pensar cuál es el precio que le va a poner al show o a la obra para pagar el teatro, pagarles a los actores, pagarle al equipo, comprar el vestuario, más a veces lo que le llamamos catering. El catering es que le llevan, que tiene comida, los actores ahí tienen una comida. Digamos que la obra es a las 8 de la noche. El actor está ahí desde las 6. Entonces, entre 6 y 8, a veces se hacen pruebas de sonido, se hacen pruebas de luces y todo previo a empezar la obra. Pero el actor está ahí desde las 6. Entonces tiene que comer, ¿no? Y entonces el catering pueden ser unos sándwiches o lo que se pueda. Todo eso lo tiene que pensar el productor. Todos esos gastos. Entonces le pone precio a su obra o a su show y que le permita cubrir todos los gastos y al mismo tiempo que él se quede con algo de dinero, porque es un trabajo, ¿no? Es una inversión. Entonces él gana dinero, les paga a los actores y paga el teatro y paga todo lo demás. Esa es una parte. Luego viene la promoción. Para que podamos llevar gente al teatro a ver la puesta en escena, hay que hacer promoción. La promoción es a través de los medios, ¿no? Ya sea en las redes sociales, empezar a buscar cómo meter anuncios en redes sociales, que todos los actores en sus redes sociales lo anuncien, pero también buscar los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, para que nos den publicidad. A veces hay que buscar la publicidad gratuita porque no hay presupuesto para pagar un anuncio. Si el espectáculo se vende a un patrocinador, este patrocinador sí puede pagar eventualmente, decir, bueno, me va a patrocinar Cerveza Gallo, ojalá que siempre se consiguieran esos patrocinios. El patrocinio va a consistir en que Cerveza Gallo va a pagar 6 spots diarios durante tanto tiempo en determinadas estaciones de radio, o hablar con el medio, con la cadena de radios y pedirle a ellos el patrocinio. Y date cuenta que a veces dice, este evento es patrocinado por Cerveza Gallo y Emisoras Unidas, pero entonces solo ellos lo anuncian. ¿A cambio de qué? A cambio de pases de cortesía. Entonces ya los diferentes programas de la radio que está patrocinando vienen y regalan pases de cortesía. Ese es el patrocinio que se consigue a veces de un medio. No te dan dinero, pero te dan anuncios a cambio de pases de cortesía. Todo eso lo tiene que hacer el productor o tiene que tener una persona de relaciones públicas que lo ayude a conseguir patrocinadores, alguien que le pague, o alguien que, por ejemplo, decirte una marca, estamos soñando con que Cerveza Gallo, con que Coca-Cola nos va a patrocinar. Entonces viene Coca-Cola y dice, bueno, yo voy a poner en la entrada del teatro imagen de mi marca durante todas las presentaciones y les voy a pagar a ustedes la escenografía. Entonces el productor ya no invierte en escenografía, sino que el patrocinador paga, pongamos que costó 10,000 quetzales, por decir algo. Entonces viene el patrocinador y da los 10,000 quetzales a cambio de que en los anuncios, tanto en redes sociales como en la radio, como en la prensa impresa o donde aparezca el logo de su marca. Entonces todo eso se negocia. Todo eso, miren ustedes, eso trabajar. Realmente la producción
de un evento, de un show, es un montón de trabajo. Y esa parte la hace el productor. Buscar patrocinadores, negociar con los patrocinadores, negociar con el medio, negociar con que les den entrevistas. Bien, entonces, como ven, todo es un proceso, ¿no? Es un proceso largo. Entonces hay que planear con tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una temporada de un show, de una puesta en escena, mientras que ya estamos ensayando el material, hay que pensar en las fechas, ¿verdad? Hay que pensar también, por ejemplo, muchos dicen, bueno, Día del Padre, va. Para el Día del Padre hagamos una temporada y entonces celebre a papá con la obra tal, o celebre, o el Día de la Madre, días específicos. A veces se toman como, ¿me puede hacer el favor? Ay, perdón ustedes. No se preocupe. Entonces, días específicos a veces, fechas relevantes o meses, por ejemplo. Hay que buscar, por ejemplo, fin de mes, ¿verdad? Porque la gente tiene plata y puede comprar una entrada. Entonces se busca a veces que los estrenos sean el 31 o que sean el primero, el 1 del siguiente mes para que la gente tenga plata y pueda comprar su entrada. O la compre con una tarjeta con anticipación y esté. Hay que pensar a veces en, bueno, ¿cuándo vamos a poner nuestro show? ¿Quiénes están ahorita poniendo eventos, ¿verdad? Para que no vayamos a coincidir? Por ejemplo, si yo quiero que me lleguen a ver, que no vaya a venir en esa misma época Chayanne o alguien que venda muchas entradas, o Bad Bunny o qué sé yo quién, que venden mucho porque va a ser competitivo conmigo, entonces lo van a preferir ahorrar el dinero para ir a ver a este artista famoso en vez de irme a ver. Entonces hay que pensar en todo eso para buscar las fechas. Sin embargo, a veces no se puede, pues, porque uno depende de la disponibilidad del teatro. Eso hay que pensarlo con antelación. Por decirles algo, el IGA hace su planificación en noviembre. Si yo quiero poner algo el siguiente año, yo tengo que estar listo desde noviembre con ellos. Llegar y decirles, miren, quiero el 14 de febrero o quiero la semana del 14 de febrero. Y tal vez me tengo que pelear con alguien más ahí para ver a quién de los dos le dan la fecha. Entonces, con mucho tiempo de anticipación hay que llegar. Igual es el Teatro Nacional. Y bueno, hay un montón de lugares que tal vez no tienen una planificación tan detallada. Pero, por ejemplo, el IGA, por ejemplo, el Teatro Nacional, por ejemplo, el Teatro de Cámara, lugares así muy, muy reconocidos. Pero también los restaurantes que hacen eventos y tienen su planificación anual. Dicen, bueno, 14 de febrero se lo vamos a dar a fulano, y ya tienen su planificación porque están en eso, están haciendo espectáculo todo el tiempo. Entonces, desde ahí empieza la planificación, desde buscar las fechas, luego hacer los contratos. Hay que tener un fondo de inversión para llegar con el teatro y pagar un 50%, si no, no me lo dan. O pagar un 25% que garantiza que yo voy a hacer el evento. En fin, como se dan cuenta, hay una parte artística, que es la parte que hablábamos al principio, y hay una parte de logística, que es la planificación propiamente de escoger el lugar, de la publicidad, de conseguir patrocinadores, de conseguir el escenario, más toda la promoción, cuántas entradas puedo regalar. Si yo voy a tener una temporada de 4 semanas, viernes, sábado, domingo, y en el local me caben 150 personas, yo tengo que pensar de esas 150 personas, ¿cuántas puedo regalar?
¿O cuántas le puedo dar al medio? Si miren, solo tengo 20 entradas, ¿no? 20 entradas porque si les doy más, no voy a sacar mis costos. 20, 25 entradas. Entonces viene el medio y dice, bueno, al que me llame ahorita le doy 1 o 2 entradas, durante algún tiempo, hasta que se acaban las 20 o 25 entradas que se den. Todo eso conlleva una planificación muy detallada. Y a veces le toca a una sola persona hacerlo todo, porque no da el costo para tener a una persona para cada cosa. Entonces el productor, a veces al productor le toca muchas veces hacer todo. O tener un asistente que le ayude y le paga algo. Pero depende, como les digo, si el espectáculo es que se pueda vender a un buen patrocinador, estamos hechos. Si no, cuesta bastante porque vamos a depender exclusivamente de la venta de entradas. Porque el teatro igual, el teatro va a cobrar lo mismo, lleguen 20 personas o lleguen las 150. El teatro va a cobrar lo mismo. El actor va a cobrar lo mismo. Si al actor se le ofreció pagarle 200 quetzales por función, hay que pagarle 200 quetzales por función, aunque no llegue nadie. Yo le quisiera más que todo consultar o preguntar cómo es el proceso para, ya nos habló un poco de la logística de un evento, pero ¿cuál es el proceso en sí para poder llegar a un público o a alguna región? Por ejemplo, si usted va a hacer una obra de teatro a Alta Verapaz, ¿qué es lo que ustedes estudian para poder llegar a ese público? Porque, porque como sabemos, no cualquier obra o cualquier evento puede ser bueno aquí en Guatemala, pero puede tener un poca audiencia en otro departamento. ¿Cómo es que ustedes ven esa logística, ese planeamiento de hacer un evento en cierta área? Me parece muy buena pregunta, Jocelyn. Te voy a decir algo. Se llama scouting. Eso se llama scouting. El scouting es que el productor, conjuntamente con sus asistentes va a determinados lugares y averigua, miren ustedes cómo ven, por ejemplo, traer aquí a escena tal obra que nosotros estamos presentando en la capital. Por ejemplo, puede ser, yo tengo experiencias muy simpáticas que me pasaron cuando alguna vez llevé espectáculos a algunos departamentos. No en todos lados conocen, por ejemplo, a determinados personajes, o muy bien dicho, no en todos lados va a pegar igual una determinada obra o un determinado show o un determinado cantante. No, es increíble cómo en la capital vemos las cosas de una forma y en los departamentos se ve totalmente distinto. Entonces se hace el scouting. Por ejemplo, yo quiero presentarme en Xela, que es como lo más próximo y que hay mucha actividad artística y hay mucho interés, ¿va? Pero realmente en Xela les va a gustar, entonces me voy a Xela y puedo invitar probablemente al alcalde o a alguna organización y los invito, miren esta obra en Guate. ¿Y ustedes creen que podemos ir a Xela? Generalmente se hace cuando invitan desde afuera, ¿va? Ya alguien de afuera vio, yo quiero llevar esto a Cobán. Entonces viene y habla con el productor, miren, yo quiero llevar esta obra a Cobán. ¿Cómo hacemos? Entonces igual hacemos un scouting. Se ve el lugar en donde se podría eventualmente hacer y cuánto podría costar. Y muchas veces no se puede, porque el costo, supongamos que aquí vale 150 quetzales la entrada, aquí en la capital. 150 quetzales, si vas con alguien más, ya son 300 quetzales, solo de las entradas. Entonces lo pensás. No digamos en los departamentos. Entonces en un departamento va a ser difícil
que alguien pague 150 quetzales por la entrada, a menos que sea alguien muy, muy reconocido, muy famoso, que haga que sí haya público para pagar. Estoy hablando utópicamente de un precio de 150 quetzales. Entonces, no todos los espectáculos se pueden llevar a los departamentos. Hay que hacer, como te decía al principio, un scouting, ir a ver, ir a investigar si a la gente le pudiera interesar y hablar con lo que llamamos líderes de opinión, ¿verdad? Ahora les llaman influencers, pero son líderes de opinión, gente que te puede decir, mira, ya viste tal obra, te interesaría ir a ver, ¿crees que funcionaría acá? Sí, sí funciona, ok. Entonces hay que ver costos. Una vez que eventualmente sí puede funcionar, hay que ver costos. Sí, se puede llevar al elenco, presentarlo allá, pagar, porque hay que pagar hospedaje, alimentación, transporte y todo. Pero puede ser que un patrocinador se interese y el patrocinador pague el hospedaje, por ejemplo, de 6 actores. O el hospedaje de alimentación se consiga con algún patrocinador local, si es un buen espectáculo. Pero es difícil, no es nada fácil. Normalmente, en Guatemala, Xela. En Xela sí responden. Ahora, yo tuve la oportunidad de hacer una gira departamental hace muchos años con un show que teníamos con una compañera, con Celia Recinos. Hacíamos un show de comedia con personajes, pero éramos muy reconocidos en ese momento en toda la, digamos que toda el occidente y suroccidente, porque oían mucho el programa de radio. Entonces el programa de radio tenía rating en esos lugares. Sin embargo, costó un montón, porque tuvimos que trasladar por lo menos 7 personas, equipo de sonido y todo. Conseguimos un buen patrocinador que nos pagó parte de la gira. Y pudimos ir a Xela, pudimos ir a Huehuetenango, pudimos ir a Suchitepeque, Sescuintla, y me acuerdo yo de Coatepeque, que para mí era un lugar desconocido totalmente, pero Coatepeque yo me quedé enamorado del público de ese lugar, un público maravilloso, pero maravilloso, porque la gente aplaudía, gritaba, alegrísimo, entonces el actor se siente identificado. Pero para eso hubo que hacer un scouting antes, ¿va? A pesar de que éramos conocidos en ese sector, no fue fácil porque había que pagar el teatro, había que pagar el hospedaje, la alimentación, la gente que iba con sonido y que iba con iluminación y todo, porque no había. Y en algunos lugares, como decimos, nos fuimos en la lancha porque no ganamos ni un centavo. Llegó muy poca gente, a pesar de ser conocidos y de que se hizo promoción. Y la promoción se hace, por ejemplo, en el local, en el lugar. Si tú vas a Cobán con un espectáculo, entonces buscas los medios de Cobán, las radios que más se oyen ahí, los influencers que ahora se usan mucho de ahí, para que esa gente sea quien haga el anuncio y anuncie el espectáculo. Tal espectáculo se presentará aquí en Cobán, tales y tales fechas en el teatro tal. Por decir un nombre, ¿va? O en Xela o en algún otro departamento. Pero sí es complicado. Es complicado llevar un espectáculo de acá a un departamento. No siempre lo van a tomar igual. Entiendo. ¿Y qué pasa cuando se hace toda la logística, la promoción de un evento en un departamento, me imagino con meses de anticipación, pero qué pasa si no se llega a la venta estimada? Igual se hace el show, se programa para una fecha posterior, ¿o qué es lo que procede allí? Hay lo que se llama un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, si tú lo estuviste anunciando y te compraron la entrada, por lo menos una cantidad de gente que te permita pagar el local, o lo que se llama un punto de equilibrio que te permita cubrir ciertos gastos,
no vas a dejar en la calle a esa gente que ya pagó su entrada. Entonces hay que hacer el espectáculo, aunque no se gane nada. Digamos, el productor no va a ganar un solo centavo, pero sacó los gastos. Ahora, si ni siquiera pagó los gastos, lo más prudente es cancelar. Pero eso ya lo ve uno a los 15 días, por ejemplo, de estar anunciando un evento. Si en 15 días no se vendió lo suficiente como para llegar al punto de equilibrio que te permita pagar el teatro, pagarle a los actores, pagar el hospedaje y todo lo demás, lo más sabio es cancelar. Porque no se puede, no se puede. O sea, simplemente no se vendió. Pero eso ya lo sabe uno. Si solo vendí 10 entradas y el lugar es para 150, cancelo y le devuelvo a la gente su dinero. Sí. Eso es lo que es. Eso se suele hacer. Y dentro del elenco que usted ha manejado y pasa alguna situación similar, un consejo que usted pueda dar a las futuras generaciones de actores o de presentadores, locutores, cuando a veces nosotros vamos con mucha expectativa a un evento o alguna puesta en escena y de repente nos dicen no, se canceló por tal motivo, porque no llegamos a la venta, y a veces uno como principiante, por decirlo, se frustra porque uno piensa que entonces su trabajo no está bien. Pero ¿cómo afronta eso usted o cómo lo ha afrontado cuando pasan esas cosas? Un consejo para los que vamos empezando y al momento que nos pase ciertas circunstancias podamos saberlo manejar. Hay que tener mucha madurez. Hay que ser muy maduros en ese sentido y saber que si no se vendió, puede ser por varias circunstancias. No puede ser nada más porque no. O sea, probablemente sí quisieran ir a ver, pero no toda la gente tiene el dinero para pagarlo, especialmente en los departamentos. O sea, Guatemala no es un país en el que tengamos cultura teatral, por decir algo, teatro, sobre todo comedia, drama. La comedia tiene un poquito más, la comedia tiene más. Sin embargo, yo conozco comediantes que han tenido que cancelar sus eventos porque no les llega la gente, o saber que no van a ganar nada, que solo van a pagar el teatro, que solo van a pagar el local. Ahora, por ejemplo, en los restaurantes. En los restaurantes lo que hacen es que les dan el local a los actores y les dicen, bueno, hagan aquí su teatro y van a cobrar el cover. Entonces no les cobran el local, no les cobran el escenario, no les cobran nada. Eso sí, el actor tiene que llevar todo, luz, sonido y todos los elementos que vaya a utilizar si es en un restaurante, y nada más él cobra el cover. Si el cover es 100 quetzales y llegan 200 personas, pues esos 100 quetzales por todas las personas que ganan son para el elenco, para el actor. Va. Pero sí hay que tener mucha madurez cuando se tiene que cancelar, porque sí, obviamente, el actor tiene la ilusión de salir a escena y presentarse. Pero si no se vendió, no hay que tomarlo personal, no hay que pensar, es que no sirvo. No hay que pensar en eso. Hay que tener mucha madurez. Y a mí me pasó en alguna ocasión, me acuerdo yo, en una ocasión fuimos a hacer una presentación a un lugar remoto y llegaron 10 personas tal vez. De todos modos lo hicimos porque teníamos el respaldo de un patrocinador y ese patrocinador pagaba algunas cosas. No ganamos un centavo, pero se pagó, por ejemplo, creo que el local. Entonces se hizo y luego con las demás presentaciones en otros lugares se repuso para ir cubriendo los gastos. Esa parte es bien complicada, pero hay que tener mucha madurez y pensar y no tomarlo personal. Es que no sirvo. ¿No? Hay muchas razones por las cuales mucha gente no va al teatro, principalmente porque en Guatemala no hay cultura teatral. Sí, hay musicales que llaman mucho la atención y que logran vender, pero
porque están llenos de música, porque están llenos de baile, porque hay otros elementos que pueden ser atractivos. Pero en Guatemala el teatro y la comedia, pues la comedia sí, como te decía, jala un poquito más. Pero el drama, el teatro dramático, es bien difícil. Para ir cerrando esta entrevista del día de hoy, me gustaría saber si usted tiene un mensaje que darle a todos aquellos que sueñan con hacer la locución en eventos artísticos y los que están empezando a conocer todo este campo de la logística y el mercadeo. Si usted tuviera algún mensaje. Claro, Sofía, ¿qué te digo? Pues para hacer presentaciones en el campo artístico hay que ser artista, ¿no? Nosotros los locutores, ustedes y yo, porque ustedes son estudiantes de locución, nos tenemos que convertir en artistas de la palabra. Eso es un locutor, es un artista de la palabra. Y ustedes, como actores de voz, como actor de voz, deben saber que los tiempos han cambiado, y hablábamos con tu compañera hace un momentito, y ahora la radio, por decir algo, se volvió audiovisual. Yo trabajé muchísimos años, te decía que yo tengo 40 años de estar en el medio, solo de estar en el medio. Ustedes todavía ni habían nacido y tal vez los abuelitos de ustedes, pero hubo un tiempo en el que el medio, la radio, era un medio auditivo. La gente solo oía y se imaginaba lo que oía. Nos oían mucho cuando yo trabajé en el primer morning show que se hizo en Guatemala. Y nos oían mucho en el tráfico. Era el público que nos oía en el tráfico. Entonces, el tráfico en Guatemala ha habido desde cuando, en aquella época, estoy hablando de los años 90, a finales de los 80, 90. Entonces, no había redes sociales y la gente escuchaba. Entonces, ahora el actor, el locutor, debe prepararse para ser audiovisual. Ya no es nada más auditivo. Eso no quiere decir que no aprenda a manejar correctamente su voz, que no aprenda a actuar el locutor-actor, que se convierta en locutor-actor, porque al mismo tiempo que estamos en un programa, estamos frente a una cámara, muchas veces tenemos que actuar, porque no estamos, ¿qué te digo yo? Tal vez tenemos problemas, tal vez acabamos de vivir un luto, tal vez se murió un familiar, tal vez estamos enfermos de algo, y no puedo salir yo con cara triste en una cámara. Entonces tengo que ponerme el traje de un actor, ¿no? Yo actúo para mi público. Entonces me convierto y cuando actúo con mi voz, me convierto en un actor de voz. ¿Qué te quiero decir? Cuando interpreto un personaje, cuando caracterizo alguna voz para un personaje, soy un actor de voz. Soy un actor de voz, debo prepararme. Lo que yo les doy, el consejo que les doy es que se preparen todo lo que puedan, que aprendan a actuar, que aprendan a cantar si pueden, que aprendan música. ¿Por qué? Porque también en nuestra habla hay musicalidad. Si tú te das cuenta, cuando hablamos, también hay musicalidad, hay ritmo en nuestro habla, como en la música. Entonces, todos esos elementos, todo lo que puedan aprender, háganlo, para que su puesta en escena, como en este caso estamos haciendo acá, esto es una puesta en escena. No es una obra, no es una comedia, no es un drama, no es un show. Sí es un show, pero es una puesta en escena. Tenemos público, nos están viendo y debemos inspirar y agradar o, ¿qué te digo yo?, entretener a quien nos está viendo con el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces mi consejo es que no se desanimen, prepárense en todo sentido, en todos los aspectos que puedan,
para que su performing, la palabra es un anglicismo, ¿va? El performing, pero es lo que son los términos que se utilizan, o sea, nuestra proyección a través de las cámaras y de los medios sea efectiva y sea muy buena. Entonces, básicamente hay que hacer todólogos, hay que prepararnos bien y todo eso. Pues muchas gracias. De parte del equipo del Desconecte, no me queda más que agradecerles por abrirnos el espacio para poder charlar con nosotros, enseñarnos. Ha sido una plática bastante de mucho aprendizaje, porque nosotros, también el público que nos está viendo y nosotros aquí, pudimos ver todo este mundo a través de unos ojos diferentes. Claro. Así que muchas gracias por poder recibirnos, por todo el aprendizaje a lo largo de sus años de experiencia. Con muchísimo gusto, ya saben que estoy para servirles. Y ojalá hubiera una maestría en montaje de eventos, ¿verdad? Que aprendieran ustedes, si quieren montar algo, saber cómo hacerlo, con todos los elementos que yo te daba de logística, de preproducción. Acuérdense que hay 3 elementos, ¿verdad? Preproducción, producción y postproducción, ¿verdad? Después de que llegamos a la postproducción, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, ojalá hubiera una maestría en ese sentido, pero espero haber contribuido en algo al conocimiento que tú querías que te transmitiera, o que ustedes querían que les transmitiera. Estoy a las órdenes, con mucho gusto. Ha sido un verdadero gusto poder contribuir con la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Pues muchas gracias. Entonces es así como llegamos al final de este capítulo. Nos vemos la siguiente semana.